Y dice, bueno, vamos a comprar 1 millón de acres. 1 millón de acres, el precio era bastante bueno, juntaron mucha guita, hicieron el contrato, fue Esteban Cabé un día con la guita de bolsillo, tomen, dice, acá nosotros vamos a dar una utopía, dice que van a ver todas las calles derechas, la gente besándose, no va a haber crímenes, no va a haber gente mala, decía el tipo. Se llama Hollywood eso. Sí. Y le gatillan, le gatillan al tipo. Y hacen incluso una pequeña vanguardia. Se van a unas tierras que había ahí, primero compran un poquito, hacen una vanguardia y sale más o menos bien. Y después firman el contrato grande, el de 1 millón de acres, y Esteban Cabé paga. Pero resulta que paga 1 millón de acres y cuando ve lo que firmó 100.000. Firmó 100.000 acres, pero esto no es nada. Dijeron, bueno, no importa, los utopistas, aguante los utopistas, aguante Icaria. Ya nos limpiaron antes de arrancar, nos limpiaron el 90% del territorio, pero vamos todavía. Y llegan allá y se enteran de que el estado de Texas había parcelado para la venta las tierras como tablero de ajedrez. Entonces habían comprado 100.000 acres divididos, suponete que sea un tablero de ajedrez y solamente compraste los cuadros negros. Quiere decir que eran tierras que únicamente se tocaban por el vértice. Una manzana sí, una manzana no. Exactamente. Y en el medio había tierras fiscales, tierras subdivididas con vecinos que nada tenían de autopistas, sino que por ahí eran, qué sé yo. Todas las calles diagonales. Sí. Y llegan y se encuentran con eso. No, macho, el terreno es así. Claro, carecían de toda unidad territorial, no podían hacer aquello que dijeran. Y ahí se le vino abajo el asunto porque, ¿qué pasa? Se le empezaron a enojar los amigos a Cabé. Dice, la culpa la tenés vos por ser un gil. Empezaron a dudar de Cabé, a dudar de la fraternidad y de la igualdad, en lo que en realidad hacían bien. Y así por culpa de unos martilleros poco escrupulosos, se vino abajo la utopía de Esteban Cabé. Incluso Cabé, si no hubiera sido por estos martilleros, hubiera podido pasar a la historia no como un gran utopista, sino a lo mejor, digo, como un próspero ganadero de Texas, petrolero, o lo que J.R. Cabé. Pero no, sí. Claro, no, se fundió redondamente y esto es casi el objeto de este pequeño recuerdo para este amigo, Esteban Cabé, con esta cosa de la caridad organizada que él decía. Que todas las cosas que él pensaba derivaban de la fraternidad y de la igualdad, a saber, la jubilación, qué sé yo, las calles rectas, las alcantarillas, los baños y las máquinas. Todo eso vino. Lo que no vino nunca fue la fraternidad y la igualdad. Y si todas estas cosas vinieron sin fraternidad y sin igualdad, cabe preguntarse por qué relacionar lógicamente estas dos cuestiones. Y evidentemente hay algo que falla. El progreso técnico no es hijo del progreso moral. Y no tiene nada que ver con él. Funcionan de distinta manera. Pensar lo contrario ha sido un error incluso del positivismo. Llegó a pensar que una persona que viajaba en tren era espiritualmente superior a quien viajaba en carreta. Pero la gran desilusión, la gran venganza del tiempo contra los utopistas de Cabé fue que el tiempo superó las expectativas técnicas más optimistas de Cabé, pero no alcanzó ninguno de los objetivos morales que Cabé tenía. De todos modos, en esta época tan ayuna de utopías y de utopistas, en donde nadie gasta 2 pesos por un sueño, vale la pena recordar a nuestro pobre y querido Cabé. Allá el tema de los martilleros le pasó en el 48, un poco antes del golpe de Estado de Napoleón III, durante el reinado de Luis Felipe. Una mala época para Francia y para los soñadores en general. Pero todas las épocas son malas para quienes sueñan. Si usted quiere hacer alguna otra dedicatoria, yo me conformo con Cabé y por los que dedicárselo a los que sueñan, a los que son víctimas de los martilleros inescrupulosos, de los canallas en general, de los mentirosos, de los sinvergüenzas, de los atorrantes y de los traidores.
Yo le quisiera sumar a esta dedicatoria, la dedicatoria del tema que viene, a una cierta subespecie de los utopistas. A mí los utopistas me caen especialmente simpáticos. Estas personas, Campanella, Moro, Bacon, son gente de la que, no sé, nos ha hecho más felices en alguna lectura. Pero hay gente que, dedicándose a menesteres mucho más pedestres, si se quiere, mucho más trabajosos, mucho más dificultosos y mucho más rastreros en general. Por ejemplo, los menesteres de la administración de la cosa pública, la política, se han permitido la posibilidad de pensar más allá de la obtención del poder en términos utópicos. Por eso quisiera sumar a esa lista a alguien que no solo fue víctima de la traición de sus contemporáneos y de la gente que trabajaba con él por esa causa, la traición política, la traición militar, la traición en general de un sueño compartido por una comunidad muy esperanzada a comienzos del siglo pasado también, sino que además fue víctima de una traición peor en manos de los miserables de los historiadores que tomaron su caso. Estoy hablando de Mariano Moreno y de su obra, El Plan de Operaciones, que fue miserablemente apartada de su autoría durante bastantes décadas, hasta que al final no se tuvo más remedio que reconocer que ese que debió ser el auténtico padre de la patria, marginado por estas mismas ideas, era también el autor de un plan difícilmente digerible para aquellos que se hicieron cargo del destino de la patria. Entonces digo, para Mariano Moreno, que además de ser un político, además de morir por esa causa que tiene como nombre la patria, supo escribir una utopía maravillosa que, por supuesto, terminó con nuestra derrota, como suele suceder en manos de aquellos que solo andan codiciando por ahí. Y así se llama el estilo que cantaban lamentándose allí en ese tablero de ajedrez que les había quedado en Texas los muchachos de Cabé, codiciando Amadeo Mozart, Teófilo Mozart. Wolfgango, diría algún traductor. A mí me gusta hablar de Mozart porque me parece que es el más impresionante de todos. No de todos los músicos, de todas las personas impresionantes que uno alcanza a sospechar a través de la lectura y del examen de sus obras. Este es el que más sorprende. Uno se puede sorprender con grandes escritores, grandes pensadores, pero este tiene algo diabólico, algo que no puede creerse. Puede sorprender a las mentes un poco infantiles, como las mías, que para disfrutar de un milagro necesitan un milagro contante y sonante, que no se conforman con sombras de milagros, sino que quieren milagros que se vean y se toquen. Santo Tomás, el otro Tomás, claro, digo, Tomás, claro. Tocar para creer. Y en ese sentido, lo de Mozart se oye, ¿no? Pero vamos a recordarlo un poquito. Él es de Salzburgo, la ciudad de Salzburgo, que ahora pertenece al Austria, pero en aquel entonces era una ciudad de Baviera. Él siempre se consideró alemán. Hijo de un músico, un buen músico, Leopoldo se llamaba el jovaino, pero que no era genial. Era un músico como tantos en una época donde los grandes músicos aparecían, pero a la vuelta de cada esquina. De manera que había que ser muy bueno para sobresalir allí. No bastaba con ser solamente eficaz. Había que tener algo de genialidad. Digo, mientras están tocando cada vez más fuerte. Y no precisamente bien. Y era músico y ayuda de cámara del conde de Thurn, lo cual era una cosa bastante común en aquel tiempo. Claro, como a los condes, a los nobles les gustaba tener orquestita en sus palacios, y por ahí no tenían guita, traían músicos que pudieran hacer otra cosa. Por él un tipo era bandoneonista y cocinero, el otro tocaba el violín y limpiaba los inodoros. Es polifuncional era. Claro, era un polifuncional. Y este era ayuda de cámara del conde. O sea, le ayudaba a vestirse, por acá, señor conde, acuéstese, traiga la bolsa de agua caliente, y después tocaba. Qué bien le queda. Tocaba el clavecín, era un poco violinista también. Y vivía en la casa de los Mozart, un trompetista, Shatner se llamaba. Y un día, William. Shatner, era Luis Armstrong en realidad, yo no lo quería decir. Un día parece que van ahí y lo encuentran al pibe escribiendo mal, porque escribía en papel pautado, no escribiendo música. Y como era muy torpe con la lapicera, que tenía 4 años, hacía unas manchas de no sé qué, una porquería. Y lo cargan los dos, ¿no? Leopoldo y el otro. ¿Qué estás haciendo? Dice, ¿qué haces? Y dice, ahí ya lo ve, dice, escribo un concierto para clavicordio. Un cuarteto. Así, le dijeron todos viendo los manchones, que así. Pero por ahí empezaron a ver lo que había bajo los manchones. Y Leopoldo dice, está bien,
estaba bien. Lástima que sea tan difícil de tocar. Dice, esto no lo puede tocar cualquiera. Claro, dice el pibe, por eso es un concierto, porque no lo puede tocar cualquiera. La hermana también era medio niña prodigio, Marianita. También tocaba el clavecín, y entonces el viejo, que no andaba muy bien de Torbelo, los presenta como niños prodigio por ahí, y hacían unos números, ¿no? Por ejemplo, el chico tocaba cualquier partitura que le dieran a primera vista, 4 o 5 añitos, ¿no? Improvisaba sobre temas que le daban, tocaba con el clavecín tapado con un paño, es unas cosas medio circenses, ¿no? ¿Alguna que otra habilidad de esas que usted comparte, por supuesto, sin ninguna utilidad accesoria, como la de la memoria, ¿no? Para reproducir, digo. Exactamente, sí, esas habilidades que uno no sabe bien para qué sirven, pero que a menudo para algo sirven. Ya había compuesto un minueto, la primera de sus 600 obras, lo cual es una de las cosas también que más sorprende, porque usted murió muy chico, pero de esto hablaremos luego. Bueno, y el viejo dice, lo voy a llevar a Viena, a ver qué pasa. Y lo lleva a Viena para ver si lo escuchaban. Ahí estaba la emperatriz, María Teresa. Lo llevan a Viena, tocan los chicos en casa de unos nobles, esperan ahí una semana que los reciba la emperatriz, hasta que un día la recibe la emperatriz. La emperatriz, María Teresa, el Dorima, el de Lorena, lo escuchan, los tipos tocan, y ahora le voy a hacer escuchar un bonito tema, el tipo toca, todo aplaude. ¿Cuántos recuerdos? Claro, ¿cuántos recuerdos? La recibe en Schönbrunn. Schönbrunn, que es el castillo de los Habsburgo, el castillo donde nació y murió el rey de Roma. Vamos, Fontainebleau, quiere decir lo mismo, ¿cierto? Sí, quiere decir lo mismo. Toca, y al finalizar hay una hija chiquita, una nena, hija de María Teresa, que lo toma de la mano al chiquito Mozart y lo lleva a mirar sus juguetes. Entonces el chico le da un beso y dice, eres muy hermosa, dice, me gustaría casarme contigo. Y la pequeña archiduquesa se ríe, pobre, porque esa pequeña archiduquesa se va a casar con Luis XVI, rey de Francia, y va a morir guillotinada. Es María Antonieta. Es María Antonieta, la hija de María Teresa. María Teresa también le dice, tú podrás casarte con quien quieras porque eres rey de los músicos, y también lo besa, ¿no? Entonces, un año más tarde, esta es otra historia, él va a París, está la Pompadour, la favorita de Luis XV, y pues lo admira y todo, pero se niega a besarlo. Y Mozart le dice, ¿pero quién es esta mujer tan orgullosa que no quiere besarme, siendo que la emperatriz me ha besado, ¿no? Bueno, así andan los tipos, sin suerte, porque por ejemplo van a París y ahí tiene mucho éxito, pero justo se muere un hermano del Delfín, la corte se pone de luto, adiós la música. Van a Londres, le va más o menos, pero ahí conoce la ópera italiana a través de un castrato, Anzuoli. Usted sabe que los castrati eran muy frecuentes en aquel momento. Bueno, un día hemos hablado de ellos, ¿no? La ópera no tenía más de un siglo y pico de vida, además. Claro, recién estaba naciendo. Y conoce también la ópera italiana, el tipo, a través de estos niatos. Habla y conoce a Juan Christian Bach, que era hijo de Johann Sebastian. Tenía 8 añitos. A los 10 el arzobispo de Salzburgo le encarga un oratorio. ¿Y sabe qué hace el arzobispo? Lo va a mirar cuando él lo compone, porque tiene miedo que se lo haga el padre. Entonces lo espía mientras el tipo compone. Pero nunca alcanza a ganar mucha guita. Tiene mucho éxito, pero siempre sucede algo que le impide ganar guita. Y es la preocupación de toda su vida. Lo llevan a Italia, también consigue mucho éxito, pero no hace mucha guita que digamos. Ahí es donde tiene donde está la famosa anécdota de la Capilla Sistina, que es verdaderamente así. Había un miserere de Allegri, tocaban allí, cuya partitura no se podía copiar. Estaba prohibido sacar copias de la partitura. El tipo va a la escucha, llega a la posada y la transcribe nota por nota. Y va al otro día a ver si se había equivocado en alguna y no. Es una memoria prodigiosa. Eso es diabólico. Eso llama demasiado la atención. Tanto que el Papa se entera de esto y lo condecoran, una espuela de oro, una cosa por ahí, ¿no? En Nápoles, cuando tocaba, ya empezaban a decir que el secreto de su agilidad era que tenía una sortija en la mano izquierda. Entonces el tipo en medio de un concierto sacó la sortija y la tiró para que vieran que no era así. Sin manos. Era así, era otra cosa.
Conoce después a Haydn, que lo va a ayudar mucho, ¿no? Ya de mozo, estamos hablando de sus 19 años, tenía casi 200 obras. Y se enamora de una señorita, Aloysia Weber. Pero la mina, qué sé yo, no le da bolilla, primero sí, después no, y hasta que al final se entrevera con la hermanita, que tenía 14 años. Bueno, mira, te digo 14 años, pero vos la veías. No, parecía de 15. Le pusiste una cara. Le daba 12. ¿Viste? ¿Qué crecidita está la hija de Weber? Decía Pensar que yo los cosimos. Pensar, pues la cosa que... la tuve en brazos, decían. Se casa con ella, da clase de piano, se hace masón, pobre, ¿qué va a hacer? Y a toda hora compone, todo el tiempo está componiendo, todo el tiempo. Se casa con Constanza, tiene un primer hijo y se muere, y ahí conoce a un señor Salieri. Antonio. Sí. Y los que han visto la película, es una película que produce un efecto lamentable. Es un poco miserable la tesis. Es una película que ¿no? podrá ser divertida y qué sé yo, pero realmente para el que quiera conocer a Mozart y a Salieri, creo que la película es una gran mentira. Mozart no era ese chico estúpido que la película decía, ni Salieri era ese miserable, en absoluto. Salieri era un músico de cierto talento, bastante bueno. Que tuvo la desgracia además de ser contemporáneo de este tipo, ¿no? Claro, que realmente ¿qué es como querés? ser futbolista y tener que jugar con Maradona. Claro, mira qué risa. Pero era un tipo, era un rival como otros. Pero de ningún modo miserable, ni un enemigo, ni nada. Ni Mozart se pasaba riendo todo el día, ni era un imbécil. Ni Constanza era la mujer vulgar y que no comprendía el arte de su marido, que por ahí se dice. También conoce por aquel entonces a un joven organista de Colonia. Estaba tocando en Colonia y se llamaba Beethoven. Él lo va a ver un día y dice, ahí. Juegan por esos días. Un día está con Haydn y le dice el tipo, che, dice, ¿a qué no tocas? Mozart le dice a Haydn, ¿a qué no tocas una pieza que yo compuse esta mañana? Haydn dice, bueno, a ver, la voy a tocar. Pone la parte y empieza Haydn. ¿Qué sé yo, no? Y por ahí llega un momento en que tiene las manos muy abiertas, o sea, la derecha en las notas muy agudas y la izquierda en las notas muy graves, y tiene que tocar una nota en el medio. Y dice, no, pará, esto no puedo tocarlo. Bueno, yo sí, dice Mozart. Y toca, y cuando llega a esa parte, toca con la nariz. Toca y le gana la botella de champán. Hasta que viene el episodio del desconocido. Ya casado, Mozart, siempre luchando contra esta que viene la buena, que no viene. Enfermo y sin invento, como dice Enfermo y sin invento. No mal del todo, pero que algunos sí lo adoran y otros pues dicen que no, que lo niegan. Estrena óperas, nunca con muchísimo éxito, a veces con cierto éxito, nunca con muchísimo, salvo la última. Y aparece un día un desconocido. En la película el tipo aparece enmascarado. No es verdad, no estaba enmascarado. Tampoco es verdad que no se sepa quién era. El que no lo sabía era Mozart. Y pues dice, mire, una persona que me ha pedido reserva quiere que usted componga un requiem. Y lo vuelve loco. Lo vuelve loco y Mozart se empieza a enfermar. No por eso, por ahí se enfermó por otra cosa, vaya a saber. Pero empieza a tener la idea de que ese requiem era para él mismo. Y se sentía morir, y lo dice en sus cartas y sus notas. Sentía que las fuerzas lo abandonaban y que se iba a morir. Y que no había remedio para lo que él tenía. Lo ve varias veces al desconocido, que tiene un aspecto tétrico. Y el desconocido lo apura, lo aprieta para que ponga el requiem. Al final lo termina el requiem y se muere. El tipo venía de parte de un conde, Walsek von Stupach. Era el mayordomo de ese conde, que quería hacer pasar esa obra por suya. Esa era la verdad. De manera que no era Salieri, ni venía enmascarado, ni nada por el estilo. Y se muere Mozart. Cuando viene el entierro, tiene lugar una tempestad enorme. Y van algunos amigos al entierro. Pero durante el trayecto sopla un viento y una lluvia que todos van abandonando. Incluso está Salieri. Está la mujer que está llorando. Y cuando llega al cementerio no hay nadie. Que han ido todos, porque el vendaval es tremendo. Dicen que a los 2 o 3 días va Constanza al cementerio para verlo a Mozart. Y pregunta por la tumba y no está.
y hasta el día de hoy no se sabe. Parece que ha ido a la fosa común. Teófilo. Otros dicen otra cosa. Cuando muere Mozart, la viuda pone una pensión, se llama Pensión Viuda Mozart, y allí cae un día un señor, creo que dinamarqués, con Nissan, o al servicio de Dinamarca. Se enamora de él y se casa con von Nissan, que se hace además padre de los chicos Mozart, la atiende muy bien. Y un día, 20 años más tarde, von Nissan se va a Copenhague por unos negocios, y esa es la primera vez, dicen otros, que Constanza va al cementerio, y allí no encuentra la tumba, porque ya el sepulturero no trabaja más, ni está allí ni nada, pero es que han pasado 20 años. Esa es la otra versión. Como quiera que sea, no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Pero tenía 35 años cuando murió. 600 obras. Se necesitan muchas vidas para hacer 600 obras como las de él. Más las peores son geniales. Incluso uno hasta podría decir que si se hizo masón fue solo para escribir La flauta mágica, ¿no? Posiblemente para conocer algunos truquillos por ahí. Es una ópera que tuvo siempre. ¿Cómo habrá hecho este tipo para escribir así? Además de muchas otras cosas maravillosas que hacía, porque era un ejecutante increíble, absolutamente increíble. Y tenía una memoria absolutamente increíble y fue niño prodigio. Digo que de todos los genios que se postulan a mi admiración, este es quizá de los que más me sorprende. Y yo creo que en un mundo donde no hay tantos milagros, que haya un milagro como Mozart es una buena noticia. ¿A quién podemos dedicar esto? Además de al mismísimo Wolfgango, como insisto, algún argentino no se privará de llamarlo, estaba pensando también en el muchacho Rilke, en algunas otras personas que han tenido que sufrir esta cuestión de tener cierta capacidad accesoria que solo despierta en principio o la envidia de las personas más cercanas, el estupor de los padres y la necesidad de poder explotar eso de alguna manera, y finalmente la venganza de la historia, la venganza de ser vistos simplemente como un mero prodigio, como un mero milagro. Estoy pensando también en gente que pudo ver más allá de las narices de sus propios tiempos, desde el muchacho Alighieri hasta el muchacho Newton, y en general para esa gente, pero pensando sobre todo no en esa especie de gloria que finalmente solo disfrutará la humanidad y la historia, sino en esa tremenda soledad de esta gente, para que aquellas cosas que aparecen como pequeños milagros son cosas generadas desde adentro de esas mismas personas. Y digo, recordando justamente a todas esas personas que sobre todo han sufrido más que nada, más que ninguna otra gente, si hay una soledad es la soledad de la gente que puede producir esas cosas. Está bien. Entonces, para aquellos que padecen la soledad de ser geniales, vamos a escuchar este valsecito humilde, pero que está encaramado en el ranking de nuestros 10 tops, y que no es de Mozart, pero que bien vale la pena dedicársela a él. Y yo creo que a nuestro amigo Amadeus le hubiera gustado esto. Lleno de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Así es. Señores, esta es la charla central del programa. Es un tema tabú. Tabú. Cebú. ¿De qué va a hablar? Es un tema... Levante la mano el que se asusta con los muertos vivientes. Yo. Bueno. Zombies, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Yo. Lamentablemente van a tener que abandonar la sala. Porque es de miedo esto que digan. Muertos vivientes. Es un catálogo de muertos vivientes. Los Kuei son los muertos vivientes de la China. Se trata de personas que no hicieron suficiente mérito en la vida como para obtener un lugar en el más allá de los bienaventurados y que luego de la muerte deben continuar una existencia miserable en la tierra. No me mire así. Sí. Este destino los convierte en seres resentidos y malignos. ¿Cómo le va? Y buscan pecadores en que vengarse. En cuanto a su aspecto, me refiero a los Kuei, sus esqueletos aparecen bien marcados y tienen caras demoníacas. Ya me asusté. Ahora bien, los Kuei siempre se mueven en línea recta.
Y por eso se los puede frustrar fácilmente instalando, por ejemplo, un biombo en la entrada de una habitación. Que viene la puerta y adelante de la puerta un biombo. Viene el cuey, se mueve en línea recta, pum, se va por delante del biombo, chao, no hay falta más. Viene el cuey, ¿no es cierto? Y dice, voy a asustar, muerto viviente, qué sé yo. Todo entusiasmado viene el tipo, ¿no? Vio cómo son los muertos vivientes. Línea recta, atraviesa la puerta de la habitación, biombo, chao, me voy. No puede doblar. Es el origen de la arquitectura china con tejados curvados hacia arriba. ¿Para qué? Cuando el cuey baje del techo para comernos, llega ahí donde se dobla la teja y ahí no puede seguir. Claro. No puede seguir. Por eso las canaletas de la China están llenas de muertos vivientes. Vienen, ¿cómo se llaman? Al tipo, al plomero, al que destapa las canaletas, y dice, mire, se me tapó la canaleta. Y seguro, dice el plomero, que tiene un muerto viviente encajado en el caño. Sí, seguro. Saca el muerto viviente y todos están contentos. Hay que vivir después de una rotonda, una cosa así. Algo así. Me gustaron estos muertos vivientes porque no me asusté tanto por todo lo último, por la forma tan fácil Le digo que neutralizado. hasta da para burlarse del muerto viviente, Claro, ¿no? Porque usted le puede hacer... No conviene, porque yo si tuviera que atacarme un muerto viviente, prefiero que me ataque un cuey. Pero vamos a ver el siguiente. Es el Taksim, o Taksim. Es el nombre que se da en Europa Oriental a otros muertos vivientes diferentes de estos. Se trata de cadáveres andantes de mortales cuyas almas no pueden descansar en paz. O sea, más o menos lo mismo que lo anterior. Pero un hombre aquejado de esta aflicción sale de su tumba también dispuesto a vengarse de algún daño, esta vez sufrido durante su existencia mortal. Ojo, no es que agarre un pecador cualquiera, no. El tipo te la tiene jurada, el Taksim. Entonces se muere, muy bien. Vos lo ves muerto ahí y decís, chao, ya se le pasó. Ya nos vamos a ver. No, vos lo ves muerto, el tipo, por ejemplo, te tenía bronca. Se murió, y decís, bueno, ahora se le va a pasar. Veo que hay gente que se muere y se le pasa. Y no se le pasa. Incluso están muertos y no es que sonríen ni nada, pero están pensando por dentro. Dice, vos pensá nomás que ya se me pasó y vas a ver. Entonces un día cualquiera resucita y se venga. El Taksim presenta siempre la espantosa apariencia de las personas que llevan algún tiempo enterradas. Digo que la gente que lleva algún tiempo enterrada... Sí, desmejora bastante el aspecto. Sí. Sin embargo, se ha dicho que a veces puede presentarse en un estado relativamente fresco. Depende del tiempo que el Taksim necesite para reunir la fuerza necesaria para salir de su sepulcro, que a veces tarda bastante. Adquieren, parece, una especie de energía o de condición ectoplasmática, que es una palabra que sirve para explicar cualquier gilada, que le permite pasar a través de cualquier obstáculo sólido. Así que eso es muy peligroso. Por más que usted cierre la puerta, el Taksim atraviesa el objeto sólido. Andan de noche nada más. La luz del día le hace mal. A las personas que no conoció, el Taksim no les hace nada. Pero naturalmente no puede evitar aterrorizarlos caminando de noche. Usted ve un muerto viviente, por más que un sea... aspecto de haber sido enterrado hace 20 años, caminando así, por más que no le quiera hacer nada, vamos, ¿no? Doctor, bien, discúlpeme, me asusté, esto me asustó más. No, me asustó muchísimo. porque este es un vengador que uno cuando hizo una maldad no está nunca tranquilo, por más que el tipo esté enterrado. Sí, y ahora me estoy acordando de maldades que les hice a tipos que se han muerto. Bueno. Que yo ya me consideraba libre. Y imagínelo ahora nadando por el Río de la Plata ahora. Levante la mano el que ya se asustó. Lo dicho, están todos asustados. Muy bien. Dice, en Francia se ha hablado de los revenants,
que quiere decir los que regresan, ¿no? Se trata de muertos que regresan a los escenarios de terribles crímenes de los que fueron o víctimas o autores. El revenant es o la víctima de un crimen o el autor de un crimen. Yo preferiría que fuera la víctima de un crimen, por lo menos, si me asustara uno. Pero Mire, bueno, qué horrible si vuelve la víctima al lugar del crimen y vuelve también el autor. puede ser que se encuentran y dice, bien. La víctima retorna para lamentarse de su destino. Llega y dice, qué destino. Los asesinos regresan porque sus fechorías les impiden el descanso eterno. ¿Vio? Ahora muy bien. En Haití, en la isla Vudú de las Antillas, hay revenant también. Después ya hablaremos de los zombies, naturalmente. Son de un tipo diferente los revenant. No son muertos vivientes, sino almas en pena de personas que consideran que los vivos se están olvidando de ellos. Y regresan de manera desagradable para hacerse recordar, porque uno solamente recuerda a la gente desagradable. Un revenant puede refrescar la memoria de sus familiares con acciones tales como volcar cacharros de agua hirviendo, provocar enfermedades de la piel o hacer que los niños se pierdan en la selva. Usted, por ejemplo, cualquiera de nosotros que está presente aquí, ¿no es cierto?, tiene un niño y se pierde en la selva. Sale, por ejemplo, a comprar algo en la calle Yaguarón y se pierde en la selva, es porque usted se ha olvidado de alguno de sus finados parientes y el tipo se enojó e hizo que su hijo se perdiera en la selva. Pero escúcheme, la selva queda a 2.000 kilómetros. Razón de más para sospechar que es el revenant. O enfermedades de la piel. Cuando los dermatólogos, cuando viene un tipo y dice, tengo una enfermedad de la piel, dice, bueno, agradezca que no se perdió en la selva. Bueno, muy bien. Y ahora hablemos de los zombies, ¿no? Es necesario explicar algo del ritual vudú a través del cual los zombies cobran existencia. Es así el procedimiento. Instrucciones para convertir a una persona en zombie. Esto me interesa ver. Entrada la noche, el brujo, que son los brujos los que fabrican zombies, ensilla un caballo y cabalga de espaldas frente a la casa de una víctima, que lo eligió, vivo lo eligió. Dice, este le va a hacer zombie. Y le pasa... Uno de espaldas, no el caballo. El tipo, el brujo, de espaldas, no el caballo. No, el caballo de espaldas es muy difícil. Bueno, entonces el tipo, mirando para atrás, el brujo cabalga, mirando las ancas del caballo. Imagínese, cuando uno ve pasar un brujo a caballo, sí. Pone usted que vive en Yaguarón, ¿no? La misma persona del hijo que se perdió en la selva. Está parado en la puerta de la casa y ve pasar a un brujo montando un caballo y mirando para atrás. Dice, momento. Está fabricando un zombie. Claro, me parece que me van a hacer zombie. Después, cuando el tipo está durmiendo, el brujo acerca sus labios a una rendija de la casa y succiona el alma de la persona elegida y guarda el alma en una botella con un tapón. Entonces la víctima se enferma y se muere. Ojo, que estamos hablando de cosas comprobadas. A medianoche del día del entierro del tipo este que murió, el mismo brujo va a la tumba y la abre pronunciando el nombre del tipo, por ejemplo, Juan. Sí. Bueno, sí, está bien. Sí, el nombre del tipo. Por ejemplo, no era necesario que yo dijera un ejemplo porque levante la mano el que no había entendido hasta que yo dije, por ejemplo, Juan. Todos. Bueno, fue muy necesario. Bien, entonces dice Juan, ¿no? Bueno. Y el muerto está obligado a levantar la cabeza. Y luego... Pero no tiene alma el muerto todavía. Porque el alma está en un frasco. Por eso, la tiene el tipo en un frasco. Y le pasa al muerto, bajo la nariz, la misma botella donde está el alma.
Y el muerto entonces comprende que debe reanimarse y se reanima. El brujo lo encadena, le pega en la cabeza, cierra la tumba, primero lo saca, ¿no? Cierra la tumba y se lo lleva consigo. La tumba la cierra, digamos, una prolijidad, ¿no? No forma parte del ritual, es una prolijidad, y le va a dejar la tumba abierta. El tipo no soportaba. Muy prolijo. Y se lo lleva consigo, y el zombi queda así a entera disposición del brujo. Trabaja en beneficio del brujo que lo ha resucitado. Los zombis solo se mueven después del anochecer. De modo que si alguien ve uno desde una cierta distancia, puede no darse cuenta de que está muerto. Sin embargo, es fácil distinguir a un zombi de una persona viva. Esto me interesa. ¿Diferencias entre un zombie y una persona viva? Sí, señor. Por ejemplo, puede ver en la oscuridad al zombi. Bueno, pues, ¿cómo sabe usted que el tipo ve en la oscuridad? Es tan difícil darse cuenta de que un tipo ve en la oscuridad como darse cuenta de que conoce el teorema de Pitágoras. Bueno, pero he aquí el asunto. Se mueven con paso lento y tambaleante, como zombies. Sí. El zombi obedece todas las órdenes que se le dan y puede realizar la tarea más pesada sin cansarse ni protestar, aunque eso sí, debe regresar a la tumba antes de que amanezca. El propietario de un zombi, ¿no? El brujo. Claro. No tiene que alimentarlo, no señor, ni preocuparse por él en modo alguno. Pero, atención amigos, tienen que procurar a toda costa que nunca toque la sal. Si el zombi toca la sal, con un poquitito nomás que toque, se da cuenta de que está muerto. Y entonces volverá a su tumba, desoyendo cualquier nuevo intento de resurrección. Es decir, si el zombi que usted tiene a su servicio toca la sal, chau. Dice, no, esto acá es raro. Se le dice al tipo, me di cuenta, estoy muerto, ¿eh? Y se va a la tumba, se mete, abre, porque el tipo la había cerrado, cierra nuevo la tumba, y si te he visto no me acuerdo. Algunos granjeros prósperos recurrían a los brujos para hacerse de algunos zombies para que trabajaran para él, ¿no? Durante la noche. No obstante, el granjero que hacía trabajar zombies vivía una existencia incómoda. Y sí, imagínese. Es incómodo. ¿Sabe por qué? Porque existía la posibilidad de que algún enemigo utilizara los hechizos adecuados, que no los voy a decir, pues si no, imagínese, ¿no? No sé qué se tiene que imaginar, pero imagínese. Utilizaba hechizos para hacerlos volver contra el granjero. Ay, qué feo. Eso es. Ya que un granjero tenga zombies, es feo. Es feo. Pero que el vecino envidioso le haga unos hechizos y le haga volver los zombies contra el granjero, un día el granjero está comiendo tranquilo ahí. Aparte que todos los granjeros viven lejos. Claro. No viven en el medio de la ciudad. Eso quiere decir granjero. Claro. En el idioma ruso quiere decir vivir lejos. Son las mismas palabras. Granjero y vivo lejos es lo mismo en Rusia. ¿Dónde vive usted? Granjero. Entonces no tiene quien lo defienda, tipo. Está en el rancho, en el medio del campo, y aparece en la ventana. Y los zombies que estaban laburando dice, chau, sonaste. ¿Y qué va a gritar? Ay, 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 nadie te oye. No hay cosa peor, le digo ahora que estamos solos, que te ataquen los zombies y que nadie te oiga. Gritás y no hay nadie. ¿Y no hay una forma de revertir? Una vez que el zombi lo desconoció al amo... Sí, lo desconoce, como el perro rabioso. Lo desconoce. A mí me contó una señora que vive en la calle de Yaguarón. Pero siempre en la misma calle. Una calle larga. Ya tuvo problemas con un hijo que... primero le pasó un brujo, después... Y el hijo tenía zombi, ¿no? Tenía una heladería que la atendían los zombies. ¿Pero cómo va? No, ¿y qué? ¿Servían de agua? ¿Qué sé yo? Más o menos. Quiere que haya meter el agua afuera, pero atendían los zombies. Y un día con un hechizo, otro de una heladería de enfrente, le hizo que los zombies se le volvieran contra él y lo agarraron y lo metieron dentro de la máquina de hacer helado y lo pulverizaron. ¿Cómo una máquina de hacer helado pulveriza? No lo sé. Bien.
Existe otra clase de zombies, conocidos como zombies errantes. Son los cuerpos de gente que ha muerto en accidentes sin completar su vida. ¿Qué es completar su vida? Y que salen de las tumbas para vagar durante la noche, pero no hacen ningún daño. Pretenden completar el tiempo que hubieran vivido de no ser por el accidente y vuelven a instalarse pacíficamente en sus tumbas. Bueno, hay que dejarlos. ¿Qué persona puede decir, me muero ahora, completé la vida, me muero ahora? Está perfecto. Nadie puede saber cuándo la vida se completa. En realidad la característica principal de la vida es que es incompleta. Toda vida es incompleta. Y siempre le falta un montón. Claro. Le falta el antes y le falta el después. Claro. Una vida casi no es nada. Te lo digo ahora que estamos acá todos juntos. Bien, más incompleto que una vida no hay. Señores, últimos detalles. Existían en Haití una serie de precauciones para evitar que los brujos crearan estos seres temibles. Por ejemplo, se procuraba enterrar a los muertos en tumbas bien herméticas. Imagínense, venía el brujo y abría la tumba, no se abría. Estas tumbas además debían ubicarse en patios traseros. Parece que en el patio trasero no te pueden hacer nada. Al muerto lo enterraban con una daga, con los labios cosidos o con la boca llena de tierra, que como todo el mundo sabe, evita que uno se vuelva zombie. Y para terminar este informe, digamos que existía... Yo creo que ponían las tumbas en el patio trasero porque en la parte delantera de la casa queda fulero. Queda feo. La gente viene de visita. Atrás la pone adelante una está tumba. toda la tumba ahí. Entra alguno, viene el diariero. Para terminar este informe, digamos que existía en Haití un artículo del Código Penal, el artículo 246, que castigaba, esto hasta los primeros años del siglo XX, la creación de zombies por parte de particulares. Por parte de particulares me llama la atención. Sí. Es como si el Estado se reservara para sí, el Estado, sí, la creación de zombies. Y algún día hablaremos de otros aspectos del vuduismo, como por ejemplo la figura del Barón Samedi, que es una especie de demonio y es el que maneja todos los zombies. Y en tiempos del famoso dictador François Duvalier, todos creían que Duvalier era el zombie del Barón Samedi, que de algún modo tenía el poder del infierno, ¿no? Qué curioso y qué tremendo, ¿no? Un dictador que tenga el poder del infierno. Bueno, todos los dictadores tienen ese poder. Hemos ido a la discoteca de acá de Radio El Espectador. El discotecario es más miedoso que el de Radio Nacional. Pero ¿cómo puede ser? Pero aparte Cruz Diablo nos dijo una gran 7. Me hizo cruz con los dedos. Va de cuerpo, me dijo. Va de retro. Va de retro. Es un muchacho que se equivoca mucho de esa cosa. Dice, a usted lo vamos a declarar aquí en Montevideo, lo vamos a declarar persona no gracias. No grata. No grata. Pero me dijo así, no gracias. No grata. Bueno, qué difícil. Sí, se equivoca. Dice, por favor, deme, qué sé yo, una gaseosa tamaño mediocre. Bueno, eso puede ser. Todo eso. Bueno, al final, desde abajo de la cama, me digo. ¿Tiene una cama en la discoteca? Sí, tiene una cama en la discoteca. Me cayó un disco y resulta que es un disco nuestro. Ajá. Es un disco nuestro. Ustedes saben que en Buenos Aires ha aparecido la opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura. Ha aparecido en el más absoluto silencio. Si primero se hizo una extraordinaria campaña, empapelaron toda la ciudad. Dice, pídale a su canillita Lo que me costó el amor de Laura. Sí. Pero se olvidaron de sacar el libro. Y no lo sacaron el libro. La gente iba al canillita, o a la librería, no sé. Dame lo que me... No le damos nada, no lo tenemos, no existe ese libro. Bueno, y ahora, que pasó ya más de un mes, resolvieron sacarlo, pero esta vez sin publicidad. Sin publicidad. Y ahora sí salió el libro, pero no se lo dijeron a nadie.
Es una Así especie de edición zombie. Sí. Entonces los canillistas dicen, mire que tengo lo que me queda. No, lo que me gastaron en el mercado. ¿Cómo lo va a tener si no salió en ningún lado? Dice la gente y no le cree. Pero sí, está. Así que todavía no se ha vendido ni un ejemplar. Me imagino que en Montevideo ya habrá llegado, ¿no es cierto? Están los carteles. Están los carteles, me dice. Cómpralo en Buenos Aires. Dice. En un año va a estar, entonces. Hablaremos hoy de un episodio famoso de la historia de Francia. Ubiquémonos allí en 1566. Por esos días era el rey Carlos IX, el segundo hijo de Catalina de Médicis y de Enrique II, el rey que ya había muerto. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto. Todas las damas de la corte, imagínense, estaban desesperadas por entregarle su amor, mitad también por, qué sé yo, por acomodarse, se sabe que, por ambición, también porque tendrían ganas de saciar su lujuria, pero seguramente la favorita del rey, especialmente una corte como la corte de Francia, tenía garantizado el futuro. El caso es que Carlitos tenía 16 años y nada. Su falta de gusto por las damas era demasiado visible. Incluso una señora de la corte hizo unas observaciones irónicas. No me imagino cuáles pueden ser. El rey se enojó ante la observación irónica. Se enojó. Y aseguró que cuando se lo propusiera, daría tanto ejercicio a las damas presentes y aún las ausentes que iban a tener que llamar a los bomberos. Esto último es un agregado mío. Tipo se enojó. ¿Y qué te hace la irónica? Dice, yo estoy por ahora, me mantengo casto. Ahora, cuando me lo proponga, guarda, dijo. Agarrate. Y esto sí lo dijo él. Van a despertar a un león adormecido. Dijo, peligroso decir eso. Cada vez que oigo hablar de leones dormidos, de leopardos agazapados, en siesta, de, qué sé yo, de osos hibernando, desconfío. En todo caso, Carlos IX, que era católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Estábamos en un momento, nos hemos ubicado en una época de Francia en donde había un singular conflicto religioso entre protestantes y católicos, y los protestantes, al ver que Carlos no tenía ninguna novia, empezaron también a burlarse, y entonces el rey perdió la paciencia y decidió demostrar su virilidad inmediatamente. Dijo, bueno, voy a demostrar mi virilidad. Un día, caminando a orillas de un río, se encontró con un grupo de muchachas que regresaban de pescar juntos con sus prometidos. Y él venía con unos amiguetes. Carlos venía con unos amiguetes. Y vieron a estas chicas y dijeron, mire muchachos, unas chicas vienen de pescar juntos con sus prometidos. Carlos inmediatamente dice, voy a demostrar mi virilidad ahora mismo. Y se precipitó sobre las jóvenes para amarlas redondamente. Claro, desde luego, los prometidos se interpusieron. Ya se sabe cómo son los prometidos de las jóvenes que vuelven de pescar. Se armó una pelea, pero los prometidos fueron derrotados y arrojados al río. Ajá. Y una vez sumergidos estos novios, Carlos y sus amiguetes abusaron de las muchachas. Y Carlos, a cada lance, a cada maniobra, gritaba a sus amigos, observad cómo ejercito mi virilidad. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos vio desde lejos
a una muchacha y se enamoró inmediatamente. Me enamoré, dijo. La dama se llamaba Marie Pullier. El cronista dice que además de sus cualidades físicas excepcionales, era de alma buena y juguetona. Vendedora de Best Line. Carlos IX llamó entonces a Latour, que era el encargado del guardarropa, y le ordenó que se la chamullara, ¿vio? Porque cuando uno es rey no tiene necesidad de andar conversando a las minas, que cómo te llamás, que dónde vas, y ahora qué hacés, qué sé yo, así, qué ónibus tomás, toda esa cosa. Ya viene conversada la mina. La menor, manda otro, convérsemela. Claro. Convérsemela que a una seña aparezco yo y listo, ya está. Era el mismo que le ablandaba las naranjas. Muy bien, el ayudante no tuvo dificultades en su misión y llevó a Marie al lecho del rey directamente. El rey estaba ahí y cayó Latour con la mina, con Marie. Dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus, por no decir otra cosa. Marcaba 1.34 la milla. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado por estas destrezas, pidió a su hermana, no a su hermana, a la hermana de él, que marcaba 1.33 la milla. No era otra que Margarita de Valois, que fue mujer de Enrique de Navarra y fue una de las mujeres más lujuriosas de aquel siglo y del siguiente. Cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Le dijo a su hermana: mira, Margot, toma a Marie como dama de honor, así yo la puedo tener cerca. Sí, dijo la otra. Carlos estaba cada vez más enamorado de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Lo cual es un error, ¿no? Porque uno se pone cargoso con esto. Algunos tipos creen que hay que decirlo a cada rato. Ay, no sé cómo te quiero. Ay, no sé cómo te quiero. Che, te dije que te quiero. Che, te quiero. Te quiero, te quiero. ¡Basta! Basta, loco. Te amo, te amo, te amo. Bueno, ya está. Bueno. Pero de cualquier modo resultaba curioso porque era un joven sombrío. Sombrío, brutal, hosco. Y de golpe, enamorado. Y era un enamorado bastante delicado, parece. Pero aquellas muestras de ternura no le alcanzaban del todo a Marie, que en verdad andaba con otro, un tal Moluc. Andaba con otro tipo, ¿no? El rey se enteró, se amargó muchísimo. Le dijeron: che, mirá, me parece que también anda con otro. Y sin decirle nada, Marie intentó saber hasta dónde llegaba su infortunio, que es también lo peor que puede hacer uno. Se engaña con otro y dice: ay, a ver hasta cuándo me engaña y hasta dónde. Hasta que las velas no ardan. Te engañas. Ni siquiera sos el primero, sos el segundo o el tercero, o ni siquiera uno de ellos. Bueno, muy bien. Entonces, mirá lo que se le ocurrió al tipo. Organizó una cena y convidó a algunas bellas damas, entre ellas, desde luego, Marie. Y después le ordenó al capitán de la guardia, que se llama La Chambre, que llevara consigo a unos ladrones que conocía, unos punguetas. Y en el medio del baile le afanaron los monederos, los bolsos a las chicas, a todas las chicas. Y lo llevaron a la habitación del rey. El rey reconoció el monedero de su amada, empezó a buscar y encontró una carta de amor del Moluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Desde luego ella negó sus amoríos, pero los negó por 5 minutos. Después confesó todo. Y el rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Moluc. Ella juró que jamás iba a volver a ver a aquel amante y cumplió con su palabra. Pero después del incidente,
Carlos se volvió un poco loco. Siempre había sido un poco extraño. Y se puso más extraño todavía. Y lo que es peor, peor para Francia en todo caso, quiso ocuparse de los asuntos políticos. Asuntos que eran atendidos casi siempre por su mamá, Catalina de Médici. Ya lo había hecho con su hermano anterior y lo haría con el hermano posterior. Bien. El caso es que Carlos empezó a ocuparse de los asuntos y Marie, la novia, lo alentaba. Marie era protestante. Desde luego el rey Carlos no, era católico. Y Catalina de Médici ni habla. Y Marie le decía, mirá, Carlos, dice, un acercamiento con los protestantes sería mejor para todo, porque se comía siempre la última vez. Y podemos tener la paz tan ansiada. Impulsado por Marie, Carlos entró en contacto con Gaspar de Coligny, el famoso almirante hugonote, o sea, protestante, ¿no? Y lo invitó a entrar en ese consejo de ministros, un consejo privado del rey, y el poder de Coligny en la corte fue cada vez más grande. Y Catalina de Médici, la reina madre, la mamá de este tipo, se inquietó. Como sabía que Marie era la responsable, pensó, hay que alejar a esta mina, hay que alejarla. Y decidió entonces casarlo. Se lo casó y chao. Y lo casó con Isabel. Llegó Isabel, que era hermosa, se celebró la boda, noviembre de 1570. Carlos parecía contento, durante cierto tiempo se deleitó un poco con la novia, con la mujer, con Isabel, pero no se olvidó de Marie. Poco después del casorio, corrió a verla y, contrariamente a lo que esperaba Catalina, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspar de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era el verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero dueño del palacio. Incluso, seguro el almirante de ese poder, estaba tratando de convencer a Carlos para que le declarara la guerra a España, un estado católico, ¿no? Catalina se asustó tanto que llamó a su hijo y lo amenazó. Dice, mirá, te voy a matar. No sé si le dijo. Se lo habrá dicho de otra manera. Bueno. El rey, pensando en Marie, respondía que él sabía lo que hacía, que te metés, yo qué sé. Catalina resolvió entonces cortar por lo sano y tuvo la idea de mandar a asesinar a Coligny. Dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, lo asesino a Coligny y chao. Casi todos los novelistas de Francia han descrito este asesinato porque fue muy teatral. Lo primero que sucedió es que no pudieron asesinarlo. En el primer intento fallaron. El encargado de matar a Coligny lo dio por muerto y estaba vivo. No estaba muerto. El rey se indignó. Se indignó no de que no estuviera muerto. Se indignó de que hubieran atentado contra la vida de Coligny, que estaba por otra parte vivito y coleando. La madre Catalina, finalmente al verlo tan indignado, le dijo, mira Carlos, yo lo mandé a matar a este muchacho, dice. Es por el bien, por tu bien. El rey se enfureció. Y la madre siguió. Lo mandé a matar porque es un traidor ese Coligny, le dijo. Te lo digo que soy yo, que soy tu madre. Con decirte, dice, que me enteré, macana de la vieja, ¿no?, que está preparando, dice este degenerado, a 10.000 protestantes para derrotarte a vos, para derrocarte, le dijo. Y a Carlos ya se confundió. Le agarró un ataque medio atravesado que andaba y todo. Le agarró un ataque de no sé qué, le agarró el pichiruchi, como un amigo mío, un ataque de convulsiones, que se empezó a gritar mientras babeaba por esta comisura, ¡que los maten a todos! Decía, ¡que los maten a todos! Le agarró un ataque y gritó, ¡que los maten a todos! Y la vieja le tomó la palabra. Le tomo la palabra, dijo Catalina de Médici, y dio orden de que mataran a todos los protestantes.
Acá dice la noche del 22 de abril, no, era la noche del 24 de agosto de 1572, ya que era la noche de San Bartolomé, claro. La famosa noche de San Bartolomé. Una noche serena, que de golpe vio interrumpida esa serenidad, porque en casa de todos los hugonotes de París se presentaba algún asesino. Las casas estaban marcadas con tiza, dice Sabatini en un cuento. Eso también, casi todos los escritores de Europa han escrito sobre esta noche de San Bartolomé. No solo mataron a todos los hugonotes, sino que entre todos ellos estaba el más importante, que era el almirante Coligny. Y a Coligny lo tiraron por la ventana. Por eso se divierten tanto los novelistas cuando lo cuentan. Esta vez sí, lo mataron bien. Sonó una campana, parece, en el palacio para dar la orden de que comenzara la matanza. Fue como una señal. Y nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que eran 2.000, los protestantes decían que eran 100.000. Así que no se sabe. Y a Coligny lo mataron, y tal vez para asegurarse que estuviera muerto, lo tiraron por una ventana, ya muerto el tipo, pero eso ya para enfatizar. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX se puso todavía más loco, imagínense. Estuvo largo tiempo postrado. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y hasta estaba satisfecha. Cuenta Brantôme que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y parece que se la mandó al Papa como regalo. Como diciendo, mirá, Carlos murió enseguida. El otro hermano, François, había muerto también muy joven, y 2 años después de esta masacre se murió. Casi todos dicen, pero a los cronistas les gusta decir esto, que se murió por los demasiados placeres a los que se entregó inmoderadamente. En aquel tiempo, y hasta no hace tanto, se creía que los placeres de Venus precipitaban la muerte, que producían enfermedades. Hoy se sabe que efectivamente. No, por el contrario. Por el contrario. O sea que en realidad debe haber muerto por falta, porque no fue suficiente. Sí, o por algo ajeno a los placeres venéreos. Claro, por ejemplo, una cuchillada en la espalda. Era el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años. 24 años. Después de la muerte del rey, imagínese, la pobre Marie Tullier debió huir de la corte. Qué gracia le podía hacer a Catalina tenerla allí. Esta una ráfaga sobre aquella espantosa noche de San Bartolomé. A mí me gustaría dedicar esto al almirante Coligny y a los pobres hugonotes y a Marie, a la pobre Marie, que después de todo era juguetona. Estaba pensando, Alejandro, que por 2 veces en esta historia se utiliza el siniestro método Herodes, ¿no? Es decir, cuando se le roba la cartera a todas las mujeres en una fiesta para ver la cartera de una. Cuando se mata a todos para matar a uno. Y cuando se mata a todos los hugonotes para matar a uno solo. Entonces, permítame dedicar esto también a todos aquellos que caen en estas locuras de algunos gobernantes de destruir a muchos porque no pueden con uno solo. Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario de acá de Radio El Espectador está tan loco, o más loco todavía, que el de... Es un león adormecido. que el de Radio 10. No obstante lo cual, reaccionó más o menos bien. Y se puso a llorar cuando le conté esta historia. Pero se puso a llorar en los lugares menos recomendables. Él lloraba cuando yo le conté que Carlos era casto. Con la noche de San Bartolomé no se le movió un pelo.
Hay gente que llora en los lugares que no corresponden a una historia, es cierto eso. Y entonces me dio un disco que se llama Una lágrima, Claro. que podemos escucharlo ahora mismo en la versión de Ruth Ataguirre, amiga y cantante, y podemos volcar la lágrima, poner la lágrima como si fuera un acento, allí donde más conmovidos estemos. Está muy bien pensar en que se puede conocer a algunas personas viendo cuando lloran, en dónde ponen la lágrima, en dónde meten la lágrima. Yo he visto a gente que, me refiero a la lágrima, la ponen en forma equivocada. Es una interesante idea la que está Es desplegando. una gran idea, una gran idea. Guárdesela, Discúlpeme, porque es una me la voy a linda guardar, idea para me la voy a trabajarla. Así que me abstendré de dar los ejemplos que se No, me no, dan. no diga nada, guárdela en serio. Escucharemos entonces ya mismo Una lágrima por Ruth Ataguirre. Adelante.